Bien, estamos con la primera clase de filosofía política en la segunda temporada, sesión uno. Estamos a exactamente 20 de febrero, 20 de febrero de 2020. Eh, la situación país sigue siendo extremadamente tensa, con altas probabilidades que el país entre en un estado de conflicto total, global, entre sus ciudadanos, ¿no? Hay ruido de sables y lamentablemente no son ruidos de sables de los regimientos, hay ruidos de sables entre los ciudadanos. Hay un lado de la izquierda radical que quiere una guerra civil. Normalmente después de la guerra civil, después de la guerra, es muy difícil que exista democracia. Y lo vamos a ver en Grecia justamente, cuando Atenas pierde la democracia, la va a perder justamente después de la guerra del Peloponeso con Esparta. Mire usted qué casualidad. Bien, hablemos entonces de Grecia. Por allí, por el año 1200 antes de Cristo, en Grecia, en Atenas, digamos, en la península de los Balcanes, eh, sucedieron cosas que eran muy particulares, tienen que ver con eh, guerras, guerras que, como la guerra de Troya, por ejemplo, que se fue contando de voz en voz entre las distintas generaciones de griegos, digamos, en ese tiempo no eran griegos, digamos, no, eh, se fueron contando verbalmente de generación en generación. Y por cierto, cuando se van contando de generación en generación los hechos históricos, y eso ha sucedido siempre, siempre en que la historia es oral, ¿no? Eh, Pasa con los libros de religión incluso, ¿no? Se va mitificando, se va estableciendo, tal vez enarbolando, se van, si usted quiere, existe una tendencia natural a exacerbar, a acrecentar los hechos que acontecen en la historia, ¿no? Y los actos mismos históricos, los actos de la persona humana, también se van mitificando, digamos, ¿no? Y lo que fue una vida relativamente valiente de un soldado, con, qué sé yo, normalmente valiente como debe ser un soldado, la medida que pasa el tiempo se va mitificando y se va transformando, eh, aunque haya sido un héroe, se va transformando en una especie de titán de la historia, digamos, ¿no? Lo podemos ver nosotros acá en Chile, en la historia de Chile, digamos, cómo se mitificó a O'Higgins y a otros próceres más, que si bien efectivamente participaron en una guerra, digamos, desarrollaron una revolución, en definitiva, ¿no? Y triunfaron con esa revolución, eh, logrando votar la monarquía. Eh, si uno lo analiza del punto de vista del orden natural y del punto de vista del orden social, estos señores eran unos revolucionarios, no simples usurpadores del poder mediante las armas. ¿Por qué esa llamada guerra de independencia o esa revolución masónica, como usted quiera llamarle, o ese levantamiento armado para derrocar a la monarquía, ¿por qué podría tener alguna diferencia o distancia con lo que puede pasar ahora, con un derrocamiento del gobierno y un derrumbe de los procesos democráticos? Pues, ¿acaso ese movimiento revolucionario no pretende derrumbar el sistema instalado, el sistema instituido? ¿Acaso las frases que usted no escucha en la calle son hay que votar el sistema, hay que cambiar el sistema, hay que partir de una hoja de cero, de un borrón, de una tabula rasa? Y la pregunta entonces que nos hacemos en historia nosotros, ¿acaso no fue lo mismo con la revolución de independencia? Votamos la monarquía, votamos todo y todo nuevo, y todo nuevo. Entonces, en el paso del tiempo, la misma historia que se van contando los hechos se van mitificando a los próceres, más allá que son próceres y efectivamente hay en ellos una componente heroica, ¿sí? Eso no está en discusión. No está en discusión que en Carrera o que en Manuel Rodríguez
o que en O'Higgins hay una componente heroica. Lo que pasa es cómo eso se va a externalizar, cómo eso se va a acrecentar, cómo va a sufrir una qué sé yo, eh, un crecimiento, digamos, en el imaginario colectivo, de tal forma que van a pasar a ser una especie de semidioses de la historia, como lo estaba diciendo. Y es lo que sucede con los héroes de Troya. Entonces, estos héroes de Troya se van contando estas historias, esta guerra de Troya, y otros hechos épicos más, se van contando de boca en boca durante 200, 300 años. Se estima que el personaje del cual vamos a hablar, que es Homero, Homero va a escribir estos libros que son la Ilíada y la Odisea, en la cual va a exponer con una sabiduría, con una estética, con un lenguaje nunca antes visto en la historia, digamos, o simplemente que no tenemos fuentes, no tenemos antecedentes que hubiese sido así. Es posible que alguien haya escrito algo mejor que lo que escribió Homero, pero no está, no es asequible, no existe, no está. Incluso en este análisis que hacemos de Homero, el cual también hay que recordarle a ustedes que se muestra ciego, Homero es un hombre ciego, no se sabe bien cuándo nació y cuándo murió, se sabe que existió porque están sus escritos, digamos. Eh, la guerra de Troya. ¿Qué es lo que nos muestra la guerra de Troya? La guerra de Troya nos va a mostrar las cualidades y los atributos de la persona que va a representar, que va a significar lo que es el ser griego. El ser griego. El ser griego. Para Homero, para nosotros, Homero vendría a ser el fundador de la historia de Occidente, el fundador del occidente cristiano occidental, el primer hombre que va a instalar la noción intelectual, el raciocinio, la lengua, la estética, la poesía y la mítica, pues, el mitos, lo va a instalar allí, pues, y va a impregnar completamente la cultura de las generaciones siguientes. Los niños van a aprender en las escuelas a escribir y a leer leyendo la Odisea y la Ilíada. Los niños van a aprender entonces leyendo los actos heroicos de cada uno de los príncipes, de cada uno de los titanes, cada uno de los miembros que participan en estas dos obras, la Ilíada y la Odisea. Los niños entienden que existe un Aquiles, un Paris, existe un Ulises, y ellos van a ver cómo es la conducta, cómo se comporta el héroe griego, y entonces van a internalizar profundamente el heroísmo, el misticismo, la cultura, la nobleza, la grandeza de la virtud en cada uno de ellos. Y eso va a marcar a Grecia, a diferencia del resto de los países, desde que comienza la historia, entendiendo que la historia comienza en Nínive, o en Sumeria, Sumer, desde que comienza la escritura, desde el código de Hammurabi hacia adelante, usted se encuentra con muchos escritos y muchas cosas. De hecho, el código, los escritos sumerios son absolutamente proto-bíblicos, si es que no son los mismos bíblicos. En Sumeria existió un Adamo, que fue un primer hombre. Hay una serie de verosimilitudes, digamos. Pero no se presenta ese heroísmo y esa virtud y esa visión de cómo se es griego, como pasa, por ejemplo, con la obra de Homero, que después va a ser absolutamente muy paralelo a él, refrendado por la obra de
eh, Hesiodo, con la teogonía. En la teogonía de Hesiodo él va a hablar de las musas, estas musas, Calíope, Clio, en fin. Entonces se va instalando el arte, la religión, la historia, la arquitectura, el concepto del hombre, la virtud, como un todo ser griego. En la medida en que estos hombres van a poder aprender a leer, a escribir, a culturizarse en Homero y después en Hesiodo, van a ir conformando entonces un hombre inclinado a la razón. Va a aparecer el mitos para dar respuesta de la realidad y después el logos, que es el uso de la razón, la verdad, el entendimiento, la inteligencia. No olvidemos, como lo dijimos en una clase anterior, que para ellos, para los griegos, una palabra tiene muchas significaciones en español, como logos, lo que hay en lengua. Lengua es verbo, pero verbo en qué sentido? Verbo que es una manifestación del intelecto, de la intelección, de lo que el hombre es capaz de leer dentro, el intus legere que hace de la realidad, la intelección de la realidad. La intelección es leer la manifestación del ente, ente leyere, leer al ente, la entelequia, que sería una actualización, una perfección del ente en el acto de ser, cuánto está conociendo la verdad, cuánto está teniendo el acto de razón. Eso es el logos. El logos es entendimiento puro. Y este hombre desde el logos entonces va a poder ir desarrollando arte, música, literatura, poesía, matemáticas, geometría y todo lo que usted quiera. Sumando a eso también las distintas situaciones que se van dando desde el punto de vista bélico y que van a hacer que todo confluya, particularmente en este caso, en lo que es el Ática. El Ática es la zona geográfica donde está puesto Atenas. Atenas se desarrolla en el Ática, digamos, ¿no? Entonces este hombre de Atenas va a ir desarrollando una serie de cosas nuevas, no solamente en el ámbito de lo que hemos dicho, sino que va a aparecer también la forma de ordenar y administrar el diario vivir en lo social. Hasta antes de las guerras médicas y hasta antes del triunfo, como lo dijimos en la clase pasada, de los griegos sobre los persas, eh, ellos tenían normalmente tenían aristocracia, tiranías, por ahí se movían entre estas dos estructuras de gobierno y no participaban en el quehacer político, pero siempre estuvo esa manifestación del quehacer político. Y esta manifestación se va a dar justamente, como vamos a repetir un poco, con el triunfo sobre los persas, en la cual sí participa el ciudadano. Pero el ciudadano, ¿cuál? Principalmente dos clases sociales, los artesanos y los campesinos. Bien, vamos a ver por qué y qué importancia tiene. El artesano y el campesino van a participar en el triunfo griego, en el triunfo, y van a querer participar del gobierno, en el quehacer de la polis, en la administración de la polis. Ellos son políticos, hombres que se ocupan de la polis. Y van a conformar entonces una serie de instituciones en la cual este hombre va a poder participar en la generación del poder. Es una participación directa, no representativa. Allí no se elige a alguien que a mí me representa. Simplemente yo pertenezco a la asamblea, a la iglesia, y cuando se produce esta asamblea, cuando se juntan todos, simplemente basta que alguien levantara, es el que habla, el que levanta la voz y plantea un problema. Mire, yo considero que nosotros debiésemos tener y mejorar el sistema de guardias nocturnos porque ha pasado tal cosa. Y se proponen cosas. Cualquier ciudadano del Estado, miembro de la Asamblea, podía hacer eso. Pero ¿quién es cualquier ciudadano del Estado? Se estima que en Atenas vivían 250.000 personas. De esas 250.000 personas, 250.000 a 300.000. Son cifras bastante aproximadas y nada, los números nunca son muy claros
en esta época, digamos, para nosotros. Eh, bueno, ellos participan en esta asamblea y ¿quiénes participan? Se estima que son de los 300.000, debemos, o 250.000, tenemos que sacar a todas las mujeres, a todos los niños. Pero cuidado, también tenemos que sacar de allí a los extranjeros y a los esclavos, es decir, a los metecos y a los ilotas. ¿Ya? Y queda entonces el ciudadano solamente los hombres mayores de edad que pueden ser y que son ciudadanos que pueden participar en el quehacer de la poli, que no son tampoco, por cierto, no son pocos, son 60.000, más o menos se estima que eran 60.000, antes de la guerra del Peloponeso. Y después de la guerra del Peloponeso, que Atenas va a perder con Esparta, se estima que quedaron como 30.000 hombres que participaban en esto. Bien, entonces estos 60.000 o 30.000, como usted quiera, van a conformar las distintas instituciones. Y estas instituciones van a permitir que la persona pueda participar en la generación del poder. Eh, Principalmente por esta asamblea, esta eclesia, en la cual todos van. De esa eclesia se van a ver. La ciudad-estado va a estar conformada por 10, si usted quiere, para un poco entenderlo desde el punto de vista de la hora, por 10 barrios. 10 barrios, 10 villas, 10 comunas. Si fuera Santiago, diría usted 10 comunas. ¿Ya? Pero son 10. Y cada una va a aportar 50 miembros por sorteo. 50 miembros a lo que se va a llamar el Consejo de los 500. ¿Quiénes son quienes van a tomar, van a evaluar, van a analizar y van a estudiar las leyes? Ese es un tiempo, es temporal, es un año. Al año siguiente vienen otros, y así. Entonces, de estos 500, estamos hablando que son más o menos 60.000 o 30.000, dependiendo si antes o después de la guerra del Peloponeso, los que van a participar en la eclesia, la asamblea. Después viene el cuerpo jurídico, que va a estar, los jueces que va a estar compuesto, por favor, escuche bien, 6.000 miembros elegidos, y mire usted qué importante esto, los miembros del sistema jurídico, del aparato judicial, van a ser 6.000 de los 60.000, pero van a ser elegidos no por votación, porque lo que quiere es evitar, ya la democracia griega era bastante notable en eso, se quiso evitar que se compraran los votos, porque ¿qué pasa? Que si yo es por votación, los más ricos iban a poder comprar los votos. Oye, mira, vota por mí, qué sé yo, y te pago. Como es hoy día, o como ha sido en la historia de Chile el cohecho, la encerrona, todos los términos que ustedes ocupan, los términos populares que ocupaba el Topase para indicar toda esta corruptela que tenemos nosotros de esta pseudo-democracia. En esta democracia directa, esos miembros jueces, no importa quiénes fueran, podían ser ignorantes, no tener mucha cultura, a lo mismo, era por sorteo. Usted estaba asegurado que la muestra era neutra, si usted quiere, esos 6.000. Por eso, cuando esos 6.000 jueces van a condenar a Sócrates, Sócrates tiene que acatar tiene que acatar, digamos, la sentencia que dan estos jueces, porque es un órgano absolutamente democrático, absolutamente neutro del sistema democrático. ¿Ya? Entonces, tenemos estas dos grandes. Después tenemos la institución que viene a ser el Consejo de Guerreros, digamos, ¿no? Y los 10 generales. Los strategein, que le llaman ellos, que son los encargados de establecer todo lo que tiene que ver con la defensa de la ciudad, con las estrategias de las cosas más grandes. Un poco también, si usted quiere, lo que hace hoy día las relaciones exteriores. Si es que se puede hablar de relaciones exteriores, digamos, ¿no? Entonces es así, de esa forma, como todo ciudadano, un día en su vida
va a haber dirigido la polis por un día. Por lo tanto, el compromiso, la pertenencia que tiene el ciudadano griego en su sistema democrático es profundo, porque existe realmente una participación en la generación del poder, algo que hoy día usted perdió, porque la democracia llamada ahora democracia liberal, democracia post-revolución francesa, es una democracia de mentira. A usted le imponen unos candidatos. Usted estaba en la asamblea en Grecia y usted decía, yo quiero que el fulano, y usted podía proponer a alguien, por cualquiera de nosotros, así, mira, propongan. Hoy día no, a usted le dicen, mire, usted tiene la posibilidad de votar, pues usted es libre de votar por A, por B o por C. ¿Quién le dijo a usted quién era A, B o C? Un partido político. Lo que no pasaba en Grecia. En Grecia no existía hasta que no se corrompe la democracia. Fíjese que la corrupción de la democracia es la aparición de los partidos políticos. Mire usted qué increíble. Porque el partido político va a monopolizar los procesos democráticos. Lo van a monopolizar y no van a permitir que otras instituciones puedan. El Consejo, la Asamblea, la Iglesia, eran todos los ciudadanos. Si esto fuera como la democracia griega, ¿no es cierto? Nosotros podríamos tener representantes de la Junta de Vecinos, representantes del sindicato, representantes de los gremios, representantes de los centros educativos, de los centros de alumnos, representantes de los grupos pastorales, de distintas instancias en las cuales la persona participa en la generación del poder. Y eso es lo que no existe, efectivamente, hoy día. Y sí existía en Grecia. Todo ciudadano era parte del sistema político porque era protagonista de su destino, protagonista de la polis. Era realmente ese sí un animal político, un zoón politicón, en palabras de Aristóteles. Y no como hoy día, que es un títere, que lo hacen marcar una X, una cruz o lo que sea, cada 4 años en una papeleta, pudiendo esa persona hoy día, con la tecnología, participar en la generación del poder, igual como lo hacen los congresistas, así como los congresistas en el Congreso. Dicen, voten, señores diputados, y cada señor diputado aprieta un botón y aparece en la pantalla arriba quienes tienen azul y quién rojo, o verde y rojo, quién aprueba o quién rechaza. Hoy día usted, con el sistema tecnológico, con su celular, podría consultarle al país si quieren aborto o no quieren aborto. Y votarían 12 o 13 o 14 millones de personas desde su celular en un lapso de media hora. Usted envía la consulta. Mañana a las 10 de la mañana se va a hacer la pregunta, la consulta por tal tema. De esa manera usted tendría una participación como la que tenían los griegos. Durante el tiempo entre los griegos y nosotros ahora no se podía. Porque usted en un país que tiene 20 millones de habitantes, usted no puede hacer una eclesia, un consejo de los 500. Algo parecido quisieron hacer con el Congreso, pero con la partitocracia. La deleznable, el deleznable monopolio del partido político. Entonces, para terminar esta clase, queremos mostrar que sí, hoy día, con la tecnología, sí se podría acercar un poco a lo que fue la democracia griega, en términos de la participación de la persona humana en la generación del poder. Buenas tardes. Muchas gracias.